Si una persona que te conoce te fuera a poner un sobrenombre, un apodo, como decimos nosotros, de acuerdo a tu manera de ser, de acuerdo a tu personalidad, ¿cuál sería ese sobrenombre, ese apodo? ¿Cómo te describiría? ¿Qué adjetivo se sumaría a tu nombre real? Tu nombre y el adjetivo. Eduardo, ¿qué? El piadoso, el impaciente, el ansioso. María, la acelerada. José, el deprimido. Juan, el que se las sabe todas. Pedro, el honesto. José, el guerrero de oración. En la Biblia vemos que los nombres tienen un significado. Jacob, el engañador. Pedro, roca. Nabal, que era insensato. Abraham, padre de multitudes. Y en Hechos capítulo 11, a partir del versículo 19, se nos describe a Bernabé. Y se nos dicen ciertas características de él. Yo quiero que ustedes vayan allí a Hechos capítulo 11 para que veamos cómo describen a Bernabé, qué nos dicen de él. Dice el versículo 24 que Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Así es que lo describe aquí en las Escrituras. Y antes de predicar, abrir este texto del versículo 19 al 30, como habíamos anunciado, yo quiero que veamos estas dos afirmaciones. La primera, él era un hombre bueno. La segunda afirmación, era lleno del Espíritu Santo y de fe. Pero nosotros sabemos que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay nadie bueno, que no hay quien busque a Dios. Y si él tenía algo bueno o tenía alguna bondad, era porque el Espíritu Santo le había dado un nuevo nacimiento y Bernabé también tenía ese fruto del Espíritu. Y dice el texto que él era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Nosotros, como dice John Piper, a quien doy crédito en este mensaje, recibimos el Espíritu Santo cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador, cuando recibimos la verdad del Evangelio y luego continuamos a través de nuestra vida cristiana siendo fortalecidos y siendo llenados una y otra vez por el Espíritu Santo en la medida que nosotros vamos confiando en las promesas de Dios para con nosotros. Bernabé era un hombre bondadoso porque estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y esta bondad, esta llenura del Espíritu Santo, esa vida de fe, de confiar continuamente en Dios y en su palabra, es lo que nosotros vemos a través de este texto y otros textos. Y con esto en mente, yo quiero que ahora vayamos a Hechos 11 y leamos del versículo 19 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Esos creyentes están siendo perseguidos, ellos van huyendo, llegan a Fenicia, Chipre y Antioquía era la tercera ciudad de importancia en el Imperio Romano. Era una ciudad sumamente depravada. Ellos llegan y dice el texto, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno
y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Cómo se manifiesta esa llenura del Espíritu Santo, esa fe, que es esa confianza en la palabra y en las promesas de Dios, en un hombre piadoso, como en el caso de Bernabé? ¿Y cómo se manifiesta esto en obras de bondad? Fíjense lo que dice el versículo 22. Llega la noticia de que hay muchas personas en Antioquía que están recibiendo al Señor. Llega esto a oídos de la iglesia de Jerusalén y envían a Bernabé a Antioquía. La pregunta que debemos hacernos: ¿por qué envían a Bernabé a Antioquía? Bueno, porque Bernabé era un hombre con el don de animar, de consolar a aquellos que estaban necesitados. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 36, y veamos esta característica piadosa de Bernabé, este don que él tenía. Dice en 4:36, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Fíjense, él no era solamente un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso se manifestaba en sus obras de bondad como fruto del Espíritu, y esto era reconocido por los demás. Hijo de consolación. Y en la palabra original se nos habla como alguien llamado al lado de uno para ayudar, y en particular nos da la idea de ayudar a alguien en una área donde esta persona no puede ayudarse a sí misma. Entonces Bernabé era un hombre con el don de alentar, de exhortar a los débiles, a los desvalidos, a los extranjeros. Imagínense que usted sale a la calle y ve allí a una persona que está caminando con una mochila sumamente pesada en sus hombros, que no puede caminar, que viene dando pasos con mucho dolor, con mucho sufrimiento, lo cual se ve en su cara, que ya no puede soportar esto más. Ves que esta persona empieza a caerse con esa carga que tiene, empieza a deslizarse para el piso. Entonces tú vas corriendo donde esa persona a ayudarla, a sostenerla con la carga que está llevando. Le tomas la carga que está llevando, tomas a la persona también del otro lado por tu hombro y lo ayudas y le dices: no te preocupes, yo te voy a ayudar a llevar esa carga que tú tienes. Yo te voy a ayudar a llevarte a tu destino. Yo te voy a ayudar a recuperarte, y vas caminando con esa persona que está en necesidad. Esa persona, el que hace esto, es un paracleto, que es la palabra que se utiliza en Juan 14:6 para hablar del Espíritu Santo, y nos dice que el Espíritu Santo viene a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos de manera que podamos vivir nuestra vida cristiana. Y esa palabra se utiliza también en Juan 2:1, primera de Juan, al decir que el Señor Jesucristo es nuestro abogado, quien habla en defensa de nosotros. Entonces Bernabé fue escogido para ir a Antioquía, donde esos nuevos creyentes, porque él tenía ese don dado por Dios. Él se identificaba con las personas que estaban sufriendo, y él, como hijo de consolación, de exhortación, de aliento, ayudaba a esas personas. Y hay un ejemplo de alguien que Bernabé ayudó, y esto fue trascendental, si podemos decirlo de alguna manera, en la historia de la fe cristiana. ¿A quién fue que él ayudó?
de una manera especial al apóstol Pablo. Ustedes recuerdan en Hechos 9, 26 y 27 que dice que Pablo está convertido, llega a Jerusalén, quiere juntarse con los discípulos y todos le tenían miedo, no creyendo que era un discípulo. Pero dice el texto que Bernabé lo tomó, lo presentó a los apóstoles, le contó lo que le había sucedido a Saulo en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Miren, Pablo, recuerden lo que hacía. Él iba a las casas donde estaban las familias cristianas, se los llevaba preso, los llevaba a la cárcel, había personas que lo mataban y de repente viene que Pablo es creyente. ¿Cómo usted se sentiría? Él asolando las iglesias y de repente viene aquí a la iglesia. Ay, mira, yo me convertí después que he matado muchísimas personas. Ay, qué bueno te convertiste, Pablo. Ajá, en buen dominicano. Y si es un gancho que me está tirando. Sí. Y Bernabé lo recibe, oye el testimonio y no tuvo temor de llevarlo donde los discípulos. Ahora, ustedes se imaginan si él se hubiera equivocado y Pablo estuviera con un gancho engañando para llevarse a las personas presas para saber quiénes eran creyentes. Pero él estuvo dispuesto a arriesgarse y aceptarlo en el ministerio. Porque él se identificaba con él. Porque él tenía ese don para exhortar, para consolar. Los hermanos que no querían juntarse con Pablo, ¿qué veían de Pablo? O el pasado, lo que decían de él. Pero Bernabé vio el futuro y el potencial del apóstol Pablo. Y eso, así que nosotros debemos hacer. La iglesia veía lo que Pablo había sido. Y Bernabé veía lo que Pablo podía hacer. Y por eso fue que Bernabé fue escogido para ir a Antioquía a animar y establecer la nueva iglesia de los gentiles. Y John Piper da una aplicación que a mí me maravilló. Él dice, ¿cómo la fe produce esta clase de bondad? La fe se maravilla por la bendición que hemos recibido al ser aceptados por Dios. Mis amados, nosotros en otro tiempo éramos llamados los gentiles en la carne, como dice Efesios 2:11, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Y dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos acercados por la sangre de Cristo. La fe nos lleva a entender que nosotros una vez estuvimos separados de Dios por nuestro pecado. Que estuvimos separados de la Jerusalén celestial y que estuvimos prisioneros en la Antioquía del pecado, pero la fe nos lleva a comprender que Dios construyó un puente con Jesucristo a través de la cruz para llevarnos a Él. Y esa fe fue lo que llevó a Bernabé a identificarse, a tener empatía con esos creyentes en Antioquía, con esos extranjeros, con esas personas que se habían convertido. Y por eso es que los ancianos de Jerusalén, por esos dones que él tenía, por esa llenura del Espíritu Santo, por esa fe, por esa bondad manifiesta, lo envían a Antioquía. La fe, mis amados, se maravilla ante la bendición de ser aceptado por Dios. Pero eso debe empezar por nosotros. Nosotros somos los primeros que debemos estar maravillados por la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones. ¿Cuál fue la primera característica que vimos de Bernabé, de ese hombre lleno del Espíritu Santo y de fe? Su identificación, su empatía con esos nuevos creyentes que eran desconocidos para él, pero como los apóstoles lo conocían, lo envían allí. Lo segundo que vemos de este hombre es su sumisión al llamado de Dios a través de los líderes de la iglesia. Fíjense, versículo 22. Y la noticia de esto, ¿verdad?, de las conversiones en Antioquía, llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Eso ya lo explicamos. El cual, cuando vino, o sea, cuando llegó, los apóstoles llaman a Bernabé, le dicen lo que hay en la obra, ven que él es el hombre idóneo para ir allí y el texto nos da la idea de que Bernabé se fue sin estar
cuestionando. Eso nos muestra la disposición de Bernabé y la disposición que debemos tener cada uno de nosotros para ir al lugar donde Dios nos está mandando. Él fue guiado por sus líderes, él fue guiado por los apóstoles. Ve, y él fue, él tenía esa disposición. Miren, en Hechos capítulo 13, dice en el versículo 2 que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, y dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, eso fue más adelante, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y ellos se fueron al primer viaje misionero, que era un compromiso muy grande. Mis amados, la pregunta que nos hacemos ahora a la luz de esa verdad es: ¿cómo yo ejercito esa fe? ¿Cómo yo puedo ser como Bernabé? ¿Cómo yo puedo estar dispuesto a ir donde el Señor me mande? Bernabé sabía que si él seguía la guía de Dios, no importaba el lugar donde el Señor lo mandaba, la protección del Dios soberano y el Todopoderoso y su presencia estarían siempre con él. Y lo digo porque aquí hay muchos hombres y muchas mujeres que Dios los está llamando a diferentes ministerios y están pataleando para no ir. Y nosotros debemos tener una disposición de servir al Señor donde quiera que Él nos mande. Porque nuestra paz, nuestro gozo, nuestra felicidad va a estar sirviendo en el lugar donde el Señor quiere que nosotros sirvamos. Y eso debe llevarnos a nosotros a dejar a un lado los temores, a no querer salir al ministerio con todas las cosas resueltas. ¿Por qué? Porque ahí debemos ejercer la fe, debemos estar llenos de fe, confiar en las promesas de Dios. Miren, dice Mateo 28, en la Gran Comisión 19 y 20, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Hendrickson, el comentarista, hablando de este texto, dice: recuerden, tomen nota, pongan atención, miren, yo estoy con vosotros. ¿Quién dice eso? Nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy a su lado todos los días, día tras día. Yo estoy contigo, yo te doy la gracia, yo te capacito para tú seguir adelante. No te preocupes, no te dejaré ni te desampararé. Y él sabía esa verdad, que Dios siempre va a estar al lado nuestro y que lo que nosotros debemos hacer es estar buscando cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué fue lo primero que vimos? Cómo esa llenura del Espíritu, esa fe, se manifestó en la bondad en la vida de este hombre, y él se identificó con esos nuevos creyentes. Él tenía el don de exhortar, de consolar, y fue allí. Lo segundo que vemos es su sumisión al llamado de Dios, pero fíjense, a través de los líderes de la iglesia. Él no era el llanero solitario. Su llamado había sido confirmado por los pastores de su iglesia. Pero miren lo que dice en el versículo 23. Envían a Bernabé allí. Bernabé llega, versículo 23 de Hechos 11. Cuando vino, o sea, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Pero ven acá, ¿qué gracia de Dios él iba a ver allí? Si lo que habían eran nuevos convertidos, personas que quizás estaban llenos de maña. Él vio la gracia de Dios en la vida de esas personas. La fe, mis amados, vive por gracia. Y dice Piper algo interesante, que la fe es como un detector de metales. Usted tiene un detector de metales y está así en el suelo, y cuando ve o cuando hay un metal que lo detecta ahí abajo, empieza a pitar inmediatamente. Y la fe es así, es como un detector de metales. Ve la bondad, ve la gracia en la vida de las personas. Generalmente, hermanos, y muchas veces es así, hay personas cercanas a nosotros que se convierten. Entonces, quizás vienen el domingo a la iglesia y vienen vestidos
Si son jóvenes con unos pantalones todos llenos de hoyo, como que eso es la moda y una chancleta, ya usted lo está mirando raro. O usted ven que dicen una palabra indebida, ya usted lo está mirando raro. Pero es una persona que es un nuevo creyente. Pero ven acá, pero mira esa mala palabra, como si usted nunca lo hubiera dicho. Pero mira la música que oye, pero qué impío. Yo creo que él estaba convertido, no puede ser. Hermanos, tenemos que ver la gracia operando en la vida de las personas. A veces tú le explicas un texto y te empieza a argumentar por un texto bíblico, algo que no entiende. Pero tú no tienes el espíritu, que tú no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. No. Aquí dice que cuando él vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Él no solamente veía la gracia en la vida de los otros, sino que también se regocijaba con ellos. Él se deleitaba el ver cómo Dios estaba llamando almas a salvación. Y así debe ser con nosotros, mis amados. Nosotros debemos gozarnos, regocijarnos cuando vemos la obra de Dios a nuestro alrededor. No solamente aquí en nuestra iglesia, no. Cuando vemos la obra de Dios en otras iglesias. Cuando vemos la obra de Dios en otros países. Por eso es que nosotros venimos aquí a orar los miércoles para ver cómo va avanzando el reino de Dios cuando recibimos esos reportes. Eso debe llenarnos a nosotros de gozo, el ver la gracia de Dios operando en otros lugares. Y el ver esa gracia no debe dejarnos pasivos sin hacer nada. Fíjense lo que dice el texto, versículo 23 ahí mismo. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos para que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Eso lo llevó a él a exhortar a esos hermanos para que siguieran corriendo la carrera de la fe. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos. Tomar a las personas, discipularlas, ayudarlas en su vida devocional, ayudarlas en su relación con el Señor, ayudarlas para trabajar en las áreas donde tienen deficiencias espirituales, en las áreas donde tienen que crecer. Enseñarlos a negarse a sí mismos cada día y a tomar su cruz y seguir a Cristo. Enseñarlos a estar vigilantes, vestidos con la armadura de Dios, teniendo en la mano la espada del Espíritu continuamente, mis hermanos. A eso es que el Señor nos llama. Y nosotros, no hace mucho, hace unas cuantas semanas, recibimos un curso de discipulado con Jay Wetner, ese pastor. Hermanos, vamos a aplicar esos principios que nosotros hemos aprendido. Vamos a exhortar a otros para que ellos perseveren, que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Tenemos que cuidar de nosotros y tenemos que también exhortar a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Bernabé se identificó con esos nuevos creyentes, fue sumiso al llamado de Dios a través de los líderes de la iglesia, se regocijó y exhortó a los hermanos cuando vio la gracia de Dios en una iglesia que era imperfecta. En Antioquía habían griegos, habían romanos, habían árabes, habían judíos y como la tercera ciudad del imperio, hermanos, había mucha corrupción moral. Pero ¿qué fue Bernabé? ¿Qué es lo que él vio? La gracia de Dios operando. Y al ver esa gracia se regocijó y empezó a exhortar a esos hermanos. No se puso a criticar. Mira cómo hacen las cosas aquí los hermanos en el culto. Mira cómo hacen esto. Mira cómo hacen lo otro. No. Gloria a Dios. Las almas se están convirtiendo. Están caminando. Se está predicando el evangelio. Están creciendo en la gracia. Vamos a ayudar a estos hermanos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No llegar como los que no sabemos todo y los que somos los maestros y que tenemos que enseñar a todo el mundo en el lugar donde vamos. En cuarto lugar, nos enseña el texto la humildad de Bernabé. Miren el versículo 25 y 26. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermano, convertidos por toda parte, creyentes en diferentes lugares, el evangelio siendo predicado y Bernabé ahí en el medio, mandado por la iglesia de Jerusalén, por los apóstoles, a ministrar la palabra. Si fuera tú, ¿cómo tú te sentirías? ¡Wow! Yo soy el hombre.
Oye, me mandaron a mí, mira la obra que hay aquí. Y yo predico también y se están convirtiendo la persona. Wow, Dios sí me usa. Yo no sabía que había tanto potencial en mí. Mira qué reputación yo tengo. Yo voy por la calle y todo el mundo me conoce. Mire, ese Bernabé que mandaron los apóstoles allá de Jerusalén. Él no está ministrando aquí la palabra. Wow, la gente viene a mí para que los enseñe, para que les predique, para que los aconseje, para que los instruya, para que los disipule. Yo soy el mejor predicador de esta parte de Siria. No hay otro como yo. Y nos quedamos ahí. Bernabé no hizo eso. ¿Qué hizo él? Él fue a buscar a Pablo. Porque él entendía que Pablo tenía dones más excelentes en la predicación, en la teología, que él. Él no quería brillar. Él quería que la obra de Dios brillara y fue a buscar a Pablo, que era un hombre con dones más apropiados para ministrar en ese lugar. Él voluntariamente tomó el segundo lugar. Él se quitó del frente del escenario donde estaban las luces para irse para la parte de atrás del escenario donde estaban las sombras. Y es interesante que cuando uno empieza a ver en el libro de los Hechos, cuando se refieren a Pablo y a Bernabé, generalmente, por ejemplo, en Hechos 11:30, se mandó una ofrenda. Y esa ofrenda la mandaron por mano de Bernabé y de Saulo. En Hechos 12:25 dice que Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión. En Hechos 13 dice el Espíritu, apartadme ¿a quién? A Bernabé primero y a Saulo después. Y así en muchos textos. Pero luego en Hechos 13:43 dice que estaban Bernabé y Pablo en la sinagoga, en la reunión de los judíos, y muchos de los prosélitos de esa sinagoga siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ya a partir de ahí, en la mayoría de los lugares, cuando se habla de la predicación, se habla de Pablo y Bernabé. Y Bernabé estuvo dispuesto en su humildad a darle el primer lugar a Pablo, porque era el hombre que en ese momento, por los dones que tenía, debía ocupar esa posición. Es el caso de Guillermo Farel también con Calvino. Farel me parece que tenía 69 años, Calvino 27. Calvino había escrito las instituciones de Calvino y una noche pasa Calvino por Ginebra, él iba de paso, Farel lo va a ver y empieza a persuadirlo a Calvino de que se quedara allí en Ginebra ministrando la palabra, porque hacía falta un hombre como él con los dones que tenía. Farel era un evangelista que tenía un gran celo por el Señor. Y Calvino, a sus 27 años, con la capacidad teológica que tenía y el conocimiento bíblico y su capacidad de predicación, le dice, no, yo no puedo hacerlo porque es que yo soy tímido, yo no quiero meterme en problemas, yo tengo una salud muy débil, yo lo que quiero es dedicarme a escribir tranquilo y a leer. Y Farel dice la historia, en la biografía de él, se acerca y le dice con voz de trueno, Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que buscas para estudiar, si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar socorro y ayuda. Y Calvino escribió más tarde, sentí como si Dios hubiera puesto sobre mí su poderosa mano para detenerme. Estaba tan lleno de terror que desistí del viaje que había comenzado y se quedó ministrando la palabra. Farel sabía que Calvino tenía dones más excelentes que él para la obra que había que hacer allí. Y él, en su humildad, le dice, ven, eres tú el hombre que tiene que hacer esa obra. Pero también vemos en Bernabé no solamente su humildad, sino su integridad en el manejo del dinero. Fíjense lo que dice en el versículo 28. Se levanta el profeta Ágabo, dice que va a haber una gran hambre en toda la tierra. Versículo 29, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Fueron escogidos por los líderes de la iglesia para llevar la ofrenda a esos hermanos que habitaban en Judea. Si vamos a Hechos 4:37, vemos que Bernabé poseía un campo y lo vendió y había traído el dinero a los pies de los apóstoles. Y esto nos enseña que este era un hombre que vivía de una forma que se veía que era algo evidente, que no amaba el dinero, que él estuvo dispuesto a vender su tierra por causa del evangelio.
Dios no nos está pidiendo eso a cada uno de nosotros, pero no era un hombre codicioso. Estaba libre del amor al dinero. Y años más tarde, Pablo se refiere a él diciendo que yo y Bernabé nos subimos en el ministerio como trabajando con nuestras propias manos. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que parece que Bernabé, cuando vendió la heredad, vendió todo lo que tenía. Y él tenía que trabajar para mantenerse. Él no vendió la heredad y dejó una parte en el banco para que le diera intereses para mantenerse en el ministerio, sino porque en ese momento era necesario y Dios se lo puso así en su corazón de manera particular a él. Y él lo hizo así. Su confianza, mis amados, y así debe ser la nuestra, debe estar en la provisión de Dios. Dios es que nos da la capacidad para trabajar. Dios es que nos da la capacidad para producir. Y Bernabé estaba haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra. Él estaba confiando en la promesa de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Y él fue adelante. Que hemos visto la identificación de Bernabé con esos nuevos creyentes, su sumisión al llamado de Dios a través de los líderes de la iglesia, su regocijo y exhortación a los hermanos cuando vio la gracia de Dios en esa iglesia imperfecta, su humildad que dio preferencia a otros, en este caso al apóstol Pablo, su honradez e integridad de cómo le confían el dinero para llevar a las iglesias necesitadas, y vemos también su paciencia ante la falta de los demás. En la Escritura se nos relata que en el primer viaje misionero había ido con ellos Juan Marcos. Marcos, el que escribió el Evangelio. Marcos era primo de Bernabé, nos dice Colosenses 4:10. Y ellos van en el viaje misionero, en ese primer viaje, y Marcos, no se dice la razón, se devuelve. Y luego, cuando van en el otro viaje misionero, Bernabé quiere llevar consigo a Juan Marcos, a su primo, pero Pablo no lo quiere llevar. Y hubo un altercado, si podemos decirlo así, tan grande, una diferencia de opinión tan grande, que Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos. No se dice lo que pasó ahí después. El punto aquí es que Bernabé, a pesar de la falta de Juan Marcos, le dio esa oportunidad. Y hemos visto, en la Escritura vemos cómo Dios utilizó a Marcos después y cómo el mismo Pablo lo tenía luego como un compañero fiel de ellos. Y eso nos enseña que nosotros no podemos descartar a una persona. Yo no estoy diciendo que Pablo lo había descartado porque yo no sé lo que pasó en ese momento y si Pablo consideraba que en ese momento del viaje no debía ir con ellos. Pero el punto es, fíjense la paciencia que él tuvo en tolerar la falta de los demás. Nosotros no somos así. Nosotros no somos pacientes. Se nos olvida todos los pecados y todas las faltas que el Señor nos ha perdonado. Y cuando vemos a alguien que comete una falta, ya, yo te voy a borrar a ti, ya yo no trabajo más contigo. No. Misericordia, bondad, ejercer fe. Dios puede cambiar a esa persona. Dios va a obrar en la vida de esa persona. Así vemos cómo esa llenura del Espíritu y de fe se manifestaba en la vida de Bernabé, en ese fruto también de bondad. Yo quiero dar dos aplicaciones para concluir. ¿Cuántas cosas buenas hemos visto de Bernabé? ¿Sí o no? Pero miren, aún las personas llenas del Espíritu Santo y de fe tienen que lidiar con sus pecados, flaquezas y debilidades. Ese Bernabé que se gozó al ver la gracia de Dios en Antioquía salvando a los gentiles, fíjense lo que pasa ahora en Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Yo quiero que ustedes vayan conmigo. Oye. Pablo dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Ajá, ¿y por qué? Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía de tal manera que aun ¿quién? Bernabé
fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo tuvo que reprenderlo, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Bernabé, ese hombre poderoso usado por Dios, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Mis amados, el que piense estar firme, mire que no caiga. El tener muchos años en la fe no nos exime de caer en pecado. Y hay algo que yo he visto con los años. Generalmente nuestra mayor fortaleza es la fuente de nuestra mayor debilidad. Yo había dicho hace un momento que una fortaleza de Bernabé era ver la gracia en la vida de las personas y de aceptar a esas personas a pesar de sus faltas. Miren cómo aceptó a Pablo cuando habló de la conversión. Mire cómo Juan Marcos, él tuvo la paciencia de tratar con él. Pero esa fortaleza de aceptar a la persona y ver la gracia de Dios en la vida de la persona, lo llevó a aceptar ese pecado de los judaizantes cuando ese pecado necesitaba ser confrontado. En vez de confrontar a Pedro, como le hizo Pablo, y a ese grupo de hermanos que estaban con esto de la circuncisión, él dejó pasar ese pecado. Y él comprometió una verdad esencial del evangelio, porque él no quiso ofender a esos hombres de la circuncisión. Y eso nos enseña que aún el hombre, la mujer que esté más lleno del Espíritu Santo, de fe, la persona más bondadosa, la persona que más muestre el Espíritu Santo, puede pecar porque no somos perfectos, porque todavía no hemos sido glorificados. Y por eso, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero gloria a Dios, mis amados, que Él usa hombres y mujeres como tú y como yo, hombres y mujeres imperfectos, para llevar adelante ese plan de salvación en la expansión de su reino. Gloria a Dios. Y esto nos enseña que si nosotros queremos ser usados por Dios, debemos ser llenos del Espíritu Santo y de fe. Y que ese fruto del Espíritu debe manifestarse en nuestras vidas. Y que esa confianza en Dios y en su palabra debe ser algo evidente para las demás personas. Que vivimos a la luz de lo que Dios dice en su palabra, no a la luz de lo que nosotros creemos, no a la luz de lo que nos dicen nuestras emociones, no a la luz de lo que nos dicen nuestros sentimientos. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Si queremos vencer los deseos de la carne, debemos andar conforme al Espíritu. Pero eso es un andar de fe. Es dar un paso obedeciendo a Dios en lo que Él nos dice, en la llenura del Espíritu Santo, encomendando el peso. Así como cuando caminamos, que encomendamos el peso de nuestro cuerpo en esta pierna y luego en la otra y luego en las dos piernas cuando estamos parados. Así nosotros, mis amados, debemos descansar en Dios. En cada paso que nosotros demos, en cada decisión que nosotros tomemos, en cada tentación que nosotros tengamos, debemos ir detrás de Dios y no detrás de lo que nosotros pensamos. Debemos cederle el control de nuestras vidas a Dios, a su Espíritu, y ser llenos de su palabra. Y decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Entonces, en la medida en que ese andar diario en el Espíritu se convierte en un hábito, entonces ese fruto del Espíritu, ese fruto que produce, comienza a ser más evidente en nosotros, en nuestras vidas, y es algo que viene gradualmente. Y somos transformados día a día, y vamos reflejando la gloria de Dios en nuestras vidas, en la medida que vamos caminando. Pero este ejemplo de Bernabé está aquí para darnos esperanza, mis hermanos, para nosotros seguir adelante con entusiasmo, viendo la obra de Dios.
Este es un proceso que dura toda la vida, pero ya le digo algo, somos más que vencedores. Porque ya Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Y ya Él hizo la obra y nosotros, ya la victoria está asegurada. No importa las batallas que tengamos que echar aquí en la tierra. Ya Cristo venció. Ya Cristo es nuestro verdadero modelo de la llenura del Espíritu sin límite. Cristo es nuestro modelo de bondad, de todo ese fruto que el Espíritu da. Y ya todo eso es nuestro en Él. Y Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros hasta el día que estemos en su presencia. Gloria a Dios por esto, mis hermanos.